Hola, ¿qué tal amigos? Profesionales de la docencia y personas en general que están interesadas en el curso de lectura y escritura. Recordamos que ya hemos culminado la fase número 1, donde se trabajó las guías 1, 2 y 3 a través de 2 videos. En el primer video utilizamos una técnica de articulación o las técnicas de articulación para poder determinar los grafemas de las palabras en el español. En el segundo video trabajamos la técnica de entonación para poder establecer en una palabra la sílaba o la vocal con mayor fuerza de voz y posteriormente colocar la tilde según lo refiere la regla. En esta ocasión entonces hemos entrado en la fase número 2. En esta fase vamos a desarrollar las guías 4, 5 y 6. En este video de esta fase vamos a trabajar la guía número 4. En esta guía vamos a utilizar nuestra experiencia igualmente cognitiva para utilizarla en el desarrollo del conocimiento. Primeramente se presentará un cuadro donde vamos a determinar cuáles son los criterios que ya sabemos y que debemos utilizar a la hora de comparar un objeto, un tema o aspectos de estudio, tanto escolares como universitarios. Y posteriormente vamos a dar un ejemplo donde vamos a establecer también algunos aspectos que determinan los procesos comparativos y vamos a utilizar entonces esos criterios para hacer contraste entre el tema que estamos presentando. Posteriormente vamos a trabajar el signo y el significado de las palabras a través de los significados etimológicos. Bueno, aquí presentamos entonces el cuadro donde aparecen una serie de criterios que utilizamos para hacer la diferencia. Obsérvese que, según lo tienen ahí en la guía, que los criterios para hacer la diferencia o donde están las diferencias o similitudes en un objeto y otro es la forma, el tamaño, el color, la función, la posición o dirección en el espacio, material que lo componen o naturaleza, temperatura, distancia, tiempo, entre otros aspectos que podían surgir de acuerdo al tema o aspecto estudiado. Entonces, cada vez que hacemos una diferencia, estos criterios permiten buscar el contraste. Una vez que tengamos consciente cuáles son los criterios, entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias según esos criterios. Ejemplo, si hablamos de forma, entonces la diferencia podría estar en que uno es redondo, el otro es cuadrado, uno es largo, otro es ancho, etc. La misma dinámica nos va a permitir poder decir cuáles son los contrastes. Si hablamos del tamaño, entonces aquí podríamos decir que la diferencia entre un objeto y otro, si es el tamaño, puede ser que uno sea pequeño y el otro mediano, uno sea pequeño y el otro sea grande, otro sea alto y el otro bajo. Si es el color, bueno, uno es negro, otro es blanco, uno es azul, otro rojo. Por ahí empezaríamos a establecer entonces esas diferencias o similitudes también. Si hablamos de la posición o dirección en el espacio, entonces sería arriba, abajo, en el centro, a la izquierda. Quizás la diferencia estaría en que uno sea vertical y el otro sea diagonal, si ese es el caso. Si hablamos del material o naturaleza que lo compone, puede ser que uno sea de hierro, otro sea de plástico, uno sea mineral o vegetal, o podríamos decir que el otro puede ser orgánico. Si hablamos de temperatura, uno puede ser frío, el otro puede ser caliente. Si hablamos de distancia, podemos decir que uno está cerca y el otro está lejos. Si hablamos de tiempo, podemos decir que uno es a corto plazo y el otro es a mediano plazo. Entonces, lo importante aquí es que sabemos, de acuerdo a nuestra experiencia, una serie de criterios que debemos utilizar para hacer los contrastes entre un objeto y el otro. Vamos entonces a presentar un caso donde veamos como ejemplo esta diferencia o estos criterios utilizados para contrastar. Fíjense que aquí vamos a comparar en el ADN con el ARN, ¿verdad? De acuerdo a lo que aparece en el cuadro, aparece dónde está la diferencia y dónde está la similitud, pero nos dicen que, de acuerdo a la nota que aparece arriba, dice que
Las diferencias tipifican y las similitudes agrupan. Si hay dos objetos que son similares en ciertos aspectos, esto los relaciona y los une. Pero si hay diferencias, entonces las diferencias tipifican o hacen contraste o distintos objetos miembros de grupos diferentes. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta primeramente, que las diferencias dividen y que las similitudes unen o hacen miembros a esos objetos dentro de un conjunto o de grupo. También nos dice la nota que las diferencias o las similitudes están en el nombre, en lo nominativo. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver el ejemplo. Estamos comparando el ADN con el ARN. Fíjense que si vemos los términos ADN y ARN, los dos tienen A. En este caso, la similitud es que los dos son ácidos, porque estamos hablando de ácidos. En el caso del ADN y el ARN hay una distinción también. Uno tiene una D y otro tiene una R. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el nombre también hay una diferencia. Ese D significa desoxigenado y el otro es simplemente ribonucleico, ácido ribonucleico sería el nombre del elemento que estamos contrastando. Bien, entonces una vez que tengamos esa diferencia, vamos a definir, estoy hablando del título, vamos a definir que son de acuerdo a su significado etimológico. ¿Qué significa ácido? Por ejemplo, se dice que ácido en este caso es una sustancia punzante, picante, reactiva. El des nos refiere a que está sin, en este caso, sin óxido. Y ribo nos dice que, de acuerdo a su significado etimológico, es cuerpo. Cuerpo y nucleico nos quiere decir núcleo. Entonces, si lo definimos, si hacemos la interpretación, esto quiere decir que los ácidos desoxirribonucleicos son corpúsculos en el núcleo sin oxígeno. Y si este es sin oxígeno, inmediatamente entonces lo otro que quiere decir que contiene oxígeno, porque se está haciendo el contraste, o la persona que define que es un ácido desoxirribonucleico y lo contrasta con el ribonucleico, entonces esto quiere decir que el otro contiene el oxígeno. Entonces los mismos significados etimológicos: ácido es punzante, picante, reactivo. Y ribosoma quiere decir corpúsculo, y nucleico, núcleo, sería corpúsculo en un núcleo. Vemos también algunos criterios que se utilizan para hacer la distinción. Por ejemplo, tenemos la forma y la función. La forma del ADN dice que está formada por dos cadenas de compuestos o elementos. Aquí dice el término 2, esto nos está dando una idea de cantidad. Y la otra forma dice que está formado por una sola cadena de compuestos o elementos. Fíjense, entonces esta forma tiene que ver con el número. El número también es un criterio que utilizamos para hacer contraste. Mientras uno tiene dos cadenas, el otro tiene una cadena. Si observamos el dibujo, observamos las dos cadenas en el ADN y en el ARN, vemos una sola cadena. De acuerdo a la función, dice que esta almacena y transfiere información genética. En el otro, su función es sintetizar las proteínas. Por supuesto que un ácido está relacionado con el otro, y aquí también vemos esa relación dentro de la función si estudiamos a fondo. Bien, en conclusión, primero, la diferencia la podemos encontrar, uno, en el nombre del tema que estamos estudiando. Igualmente, las similitudes también podemos encontrarlas en el nombre del tema que estamos estudiando. Y posteriormente debemos definir ese tema, esos conceptos que componen ese tema, en su significado etimológico. Esto es fundamental, porque no sabemos qué significan esas palabras y no tendríamos idea entonces para hacer otras distinciones o utilizar criterios, por ejemplo, de forma y de función, si no sabemos qué nos está diciendo el concepto. Importantísimo en este caso es que todos utilicemos la definición etimológica, que la podemos realizar buscándola en Google a través de su herramienta,
y nos permitirán entonces tener mayor claridad en el concepto que estamos estudiando, para posteriormente, como dije, poder hacer otras distinciones, ya sea de forma, de número, de tamaño, de color, etc. Hasta acá, bueno, culminamos entonces con este aspecto. Pasamos entonces al siguiente, que están relacionadas con los significados, y aquí vamos a ahondar en esos significados etimológicos que contienen las palabras. Pasamos a continuación entonces a la siguiente guía. Observemos entonces lo que aparece en el ejercicio. Dice, búsqueda de signos y significados a través de las etimologías de las palabras. La pregunta sería, ¿qué son signos? Bueno, un signo es una señal o atributo que emana un objeto o que le da identidad al objeto. Entonces, es importante que aclaremos esto. Todo objeto emana un signo y ese signo le da su identidad. Utilizamos una palabra en relación a ese signo, a esa señal. Entonces, cuando usamos una palabra que nos permite describir ese objeto de acuerdo a ese signo, entonces esa palabra se convierte, o ese objeto se convierte ya en un objeto significado. O sea, en un objeto con una definición, con un signo dado. Ok. Para poder llegar a este signo, es necesario buscar el significado etimológico, que es el que me va a decir qué es lo que significa o cuál es la interpretación que se le ha dado a ese signo. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos la palabra Dios. El significado de Dios es diurno. Es diurno porque lo diurno tiene un signo, o sea, tiene una señal que emana que lo hace ser diurno. ¿Qué es esa señal? ¿Qué es ese signo que hace a lo diurno ser diurno? Entonces el signo es la luz. Fíjense que Dios, el signo de Dios que se le ha dado, porque ese es un concepto dado, se dice arbitrariamente, o sea, que se le colocó, pero se le coloca de acuerdo al signo que se cree o que emana ese elemento, aspecto, objeto que estamos trabajando. Su definición o su interpretación sería ser de luz, ser supremo. Vamos a ver otro ejemplo, espíritu. Espíritu, su significado etimológico es respiro o es aire. Entonces, respiro y aire, si interpretamos, si analizamos, si intuimos, podemos ver que el signo de respiro de aire es una sustancia sublime, suave, sin peso. Y el significado de ese aire sería que no tiene materia, masa o cuerpo, que pesa poco o no pesa. Veamos otro ejemplo, existir. La palabra existir significa etimológicamente salir. Eso es el significado de existir, salir. Entonces, si vemos algo que sale, eso que sale tiene una acción hacia afuera, ese sería el signo. Eso es lo que vemos, que todo lo que sale tiene una acción de adentro hacia afuera. Y su significado, lo que se le da al objeto como tal, es que está presente, que ha salido, que está brotando o que ha nacido. Vamos a ver en el caso de vivir. Vivir es estar, ese es el significado etimológico. Entonces el signo de lo que está es que es un estado presente, es un ahí. Su significado sería entonces, o su interpretación sería que no está muerto, que está. Para poner un ejemplo interpretativo. Vamos al caso de amor. Amor significa sin muerte. Entonces, si ese es el significado etimológico, de acuerdo a la raíz de la palabra, que en este caso es una palabra griega, sin muerte, entonces su signo de aquello que no muere es que no cambia, que es un estado permanente. Eso es lo que él emana, de lo que no muere. Entonces lo principal es que no cambia. Podemos decir entonces un significado de ese aspecto que llamamos amor sería un sentimiento que no muere, apego sentimental a algo unido que es imposible de separar. Fíjate, vamos en el caso de pecado. Pecado significa etimológicamente alejamiento. ¿Cuál es el signo? Acción de distanciarse de un lado a otro. Vamos a ver el significado a que le damos por interpretación. Es alejarse de Dios, es alejarse de la ley.
con actos contrarios. Podría ser una interpretación de ese signo o de esa palabra o de ese concepto llamado pecado o pecar. Vamos con el caso de hoja. Hoja sería folio o forma aplanada. Ese es su significado etimológico. Entonces el signo es que tiene una forma plana. La siguiente palabra es aguja. El significado etimológico es agudo, fino, puntiagudo. Ahora, ¿cuál es el signo de algo agudo, fino, puntiagudo? Es la forma alargada y fina en una de sus puntas. A eso lo llamamos aguja. ¿Y cuál es su significado o su interpretación? Objeto fino o alargado que perfora cualquier cosa dejando agujeros. Eso lo vemos en la acción. No solamente lo vemos en la forma, también lo vemos en la acción al decir que perfora cualquier cosa dejando agujeros. Vamos a ver el caso de puerta. La palabra puerta, su significado etimológico es paso, lugar de entrada. Pero cuando vemos una puerta, ¿qué signo observamos? Que esa cosa que llamamos puerta tiene una acción de tapar. Ese es su signo. Toda puerta tapa. ¿Tapa qué? Tapa un lugar de entrada. Tapa un paso. ¿Qué interpretación le damos? ¿Cuál sería su significado? Sería tapa que cierra la entrada o salida de una estructura. Entonces, en resumen, ¿qué estamos diciendo con esto? Con esta parte de este ejercicio, es que si queremos tener una buena interpretación de una palabra, si queremos tener conocimiento, debemos buscar su significado etimológico. Ya me referí a la búsqueda del significado etimológico, que a través de la herramienta del internet nosotros podemos buscar las palabras de origen etimológico. Ella me da el significado etimológico, pero yo debo buscar el signo. Ese es el trabajo de la intuición. Puedo buscar la información, pero necesito intuir, y esa intuición me va a llevar al signo. Y una vez que yo determine el signo como aparece en este ejercicio, entonces sí puedo definir el significado, o sea, el objeto que se le ha dado ese signo. Muchos de esas definiciones, de esos significados, son interpretaciones en ocasiones subjetivas, tanto objetivas como subjetivas, dependiendo a lo que la persona haya vivido de acuerdo a su experiencia. Pero lo que sí sabemos es que conocemos las herramientas del internet, que en ella podemos buscar los significados etimológicos, que cada vez que estudiemos algún tema es necesario hacer un glosario de los conceptos principales, porque no tendríamos conciencia del tema que estamos estudiando. Aquí valga la crítica. Docente que no se sepa los significados etimológicos de los conceptos que forman parte de su especialidad está cayendo en un proceso infructuoso. El estudiante no comprendería, no aprendería y el trabajo, en este caso, se perdería. Así que valga el llamado de atención, que es importante que los estudiantes tengan un glosario sobre sus significados etimológicos, que hagamos un esfuerzo de la intuición para buscar el signo que emana ese significado etimológico y poder hacer la respectiva interpretación o el significado de esa palabra. Hasta acá hemos finalizado con la guía número 4 y nos vemos en el próximo video con la guía número 5 de esta fase 2.